En estos días, hermanos, hemos estado plantando en el corazón de todos ustedes el deseo del Señor de que podamos retomar el concepto apostólico y podamos desarrollar más la iglesia en todo este tipo de movimiento, que creo firmemente que es un tiempo en que el cuerpo de Cristo tiene que ir entrando. Y hemos hablado de que la iglesia recibió una comisión apostólica en el libro de Mateo 28, cuando habla de que la iglesia fue llamada a ir y predicar el evangelio y a ser discípulos. Y establecimos una verdad que quiero volver a enfatizar en su corazón, y es que Dios quiere que nosotros seamos cada día más una iglesia con una dimensión apostólica, pero que en esa medida tenemos que tener conciencia o la convicción de que para ser apostólicos tenemos que saber de que Dios nos ha enviado. Entonces hablamos de que la iglesia, poder de Dios, debe saber y tener claro que hemos sido enviados a esta comunidad para cumplir un propósito, un llamado de Dios, de que usted fue traído a esta nación, que usted fue traído a esta iglesia, pero que más que por usted venir por sí solo, usted fue enviado para realizar un trabajo para Dios. Y que nuestra meta no debe de ser primeramente cumplir lo que nosotros anhelamos, sino lo que realmente Dios anhela, los sueños de Dios. Y dijimos que uno que es enviado es alguien que entonces predica, discipula, enseña, da identidad a los hijos. Es uno que también hace una obra a la comunidad, es alguien que le sirve a Dios, que desarrolla los dones para el servicio del reino. Y luego hemos establecido algunas características de lo que es una iglesia apostólica. Y hablamos de que una iglesia apostólica, entre otras cosas, es una iglesia que tiene un alto porcentaje de la gente involucrada en el servicio. Hablamos de que una iglesia que no es apostólica muchas veces está sobre los hombros de unos pocos, pero que una iglesia apostólica involucra a un gran porcentaje de la gente en el ministerio. Es una iglesia donde los dones están siendo activados, donde se congrega gente que tiene deseos de desarrollarse en el ministerio. Es una iglesia que envía misioneros, una iglesia de intercesión, una iglesia de adoración, una iglesia que camina bajo un orden divino. Es una iglesia que tiene una estructura apostólica, no tanto solo pastoral. Es una iglesia que también en una otra medida está avanzando en el reino. Es una iglesia que provee o le gusta caminar en unidad, que no gusta estar independiente. Es una iglesia que da cobertura, que está bajo cobertura. Es una iglesia que trae fundamento. Es una iglesia que realmente le da libertad al mover del Señor. Es una iglesia que adora. Es una iglesia que alaba a Dios. Es una iglesia que exalta a Dios. Es una iglesia que reconoce que el Señor está sentado en su trono y que solamente Él merece ser adorado y ser glorificado. Amén. Cada día más tenemos que ser una iglesia con esta dimensión, que tomemos los modelos de Dios, que tratemos de enfatizar los propósitos de Dios por los cuales el Señor nos ha llamado. Y hoy quiero platicar con ustedes también sobre lo que es también una iglesia apostólica, pero introducir un concepto que nos da mayor entendimiento y nos especifica más lo que Él quiere, y es lo que es casas apostólicas. Entonces diga conmigo en esta hora: Dios quiere que la iglesia sea una casa apostólica. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 5. Dice la palabra del Señor:
vosotros también. ¿Lo tienen ahí, hermanos? 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿cómo? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Dios habla de que nosotros somos una casa espiritual. Una casa espiritual es aquella que tiene al Espíritu Santo dentro de ella. Nosotros, dentro del concepto de Dios, entonces, ya no solamente somos una iglesia, no solamente somos un cuerpo, no solamente somos el pueblo del Señor, no solamente somos la esposa de Cristo, sino que también somos una casa espiritual. La casa espiritual que somos nosotros en un principio, y luego también la iglesia como tal también es una casa espiritual. Bíblicamente hablando, en el pasado Dios habla de que Dios le dijo a David, edifícame casa. Y dice que luego Dios le dijo al mismo David, bueno, tú no la vas a edificar, tú vas a preparar en alguna medida los materiales. Pero luego a quien le tocó edificar realmente la casa de Dios fue a Salomón. Y dice que Salomón trajo piedras que habían sido formadas específicamente para el servicio de la casa. Y dice la historia que las piedras que fueron traídas tenían que calzar y casi que no podía quedar ninguna endija ni agujero entre ninguna de las piedras. Quiere decir que nosotros como casa espiritual, dice la Escritura que Cristo es, un poquito más adelante en este mismo pasaje, dice que Cristo es la piedra angular de la casa, pero que luego nosotros edificamos la casa con nuestras vidas, porque nosotros también entonces dentro de la casa somos como aquellas piedras que van edificando la casa de Dios. Amén, hermanos. Entonces, dentro del concepto de lo que es lo apostólico, tenemos que tener también esto claro. Esta es una casa de gente espiritual con llamado apostólico. Y entonces quiero primeramente hablarle de lo que ha sido el proceso de reformas de Dios dentro de su casa, dentro de su iglesia. Y quiero definirle lo que es una reforma. Una reforma es un movimiento que provoca que el pueblo se vuelva más cada día a la palabra de Dios. Lo hace el Espíritu Santo ministrando al corazón y mente de la iglesia. Y la Biblia nos da varios ejemplos de esto. Nos da el ejemplo, por ejemplo, de Josías. El rey Josías, dice la historia que durante muchos años el pueblo de Israel estaba allí un poco perdido, estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, estaba cayendo en religión, en idolatría, y un día tantos están allí haciendo unas excavaciones, están haciendo todo un trabajo, y el rey Josías encuentra una parte de lo que era la ley de Dios y comienza a leer, y dice que el hombre aquel lloraba, y dice que a partir de ese entonces él dijo, vamos a reformar cosas. Luego también la Biblia nos habla del caso de un Esdras que va a Jerusalén a levantar la casa de Dios que se había quemado, y entonces Esdras también era un reformador. Nehemías luego también tiempo después va como reformador y levanta también los muros que estaban caídos. David también fue un reformador. David trajo un nuevo modelo de adoración en medio de todo aquel pueblo de Israel. La